Muy buenas. Para el curso de complemento matemático para ingenieros del profesor Vidal Asunción Cabrera Félix, hemos trabajado los integrantes Muñoz, Ramos, Cabilin Sweet, Álvarez, Livia, Ulises, Trinidad Suárez o Giancarlo, Sánchez Ramírez, Yasmín Catherine, Guaricayo Ramírez, Jorge Eduardo y Yactas Hilario Kevin Andrew. Le vamos a estar presentando los problemas resueltos en base a cómo nos hemos distribuido. Cada quien ha resuelto ciertos problemas. Problema 1. Nos piden completar el cuadro. En este caso tenemos f de x y g de x. Para f más g de x sería 1 más 4, sería 5. Si fuese f menos g, sería 1 menos 4 menos 3. F por g sería 1 por 4, 4. F sobre g sería 1 cuarto. En el caso de que f de x vale 3 y f más g vale 5, g valdría 2. F menos g sería 3 menos 2, que sería 1. F por g sería 3 por 2, que sería 6. F sobre g sería 3 medios. En el caso de que f sobre g vale 1 y g vale 1, por lo tanto f vale 1. F más g sería 2, f menos g sería 0, f por g sería 1. En el caso de que f más g sería 5 y f menos g sería menos 1, simplemente sería f más g igual a 5, f menos g es igual a menos 1. Sumamos y sería que 2f es igual a 4, f vale 2 y g vale 3. F vale 2 y g vale 3. También lo podemos comprobar, que es más 5 y 2 menos 3 menos 1. F por g sería 6 y f sobre g sería 2 tercios. En el caso de igual de que f por g es 8, f por g es 8 y f sobre g es 2. Por lo tanto, f vale 2g, lo reemplazamos arriba y sería que f 2g por g es igual a 8. G vale 2 y f vale 4. F vale 4 y g vale 2. F más g sería 6, f menos g sería 2 y comprobamos que f por g es 8, 4 por 2 es 8 y 4 entre 2 es 2. Para la pregunta número 4, esta pregunta pertenece al tema de la composición de funciones y para resolver este problema se analiza el rango de la función de partida g, que en este caso es el segundo valor de cada par ordenado, y el dominio de la función de llegada f, que se realiza también con el primer valor de cada par ordenado. Tomando en cuenta los pares ordenados de cada función, el dominio y el rango se pueden hallar fácilmente. Y lo siguiente será la intersección de lo ya mencionado, encontrando así los valores que hacen posible la existencia de la función de composición. Y esos valores, en este caso, son 2, 3 y 9. Para hallarlo, en este caso se va a tomar como primer valor al número 2. Entonces, en la composición, en la función g, 9,2 y pertenece a la función g y 2,5 pertenece a la función f. Entonces, en este caso podemos ver que la función de partida encontramos a 9 y en la función de llegada encontramos a 5 para hallar f de x. De igual manera, y en este caso f de x sería 9,5. Y de igual manera, con el valor número 3, hallamos primero
menos 5,3 que pertenece a la función g y 3,8 que pertenece a la función f. Y para ello, de igual manera, encontramos el primer valor de g y el segundo valor de f, que sería 5,8, que pertenece a la función f, g de x de f. Igual seguimos con la segunda, igual, con el valor de 9, 1,9 que pertenece a la función g y 9,3 que pertenece a la función f. Y tomamos el primer valor de la función g y el segundo valor de la función f, 1,3, que en este caso sería la función f de g en f. Y por último, 5,9 que pertenece a la función g y 9,3 que pertenece a la función f. Igual manera, sería 5,3 de la función g de x de f. Y en este caso, en el segundo inciso, que es G o F, también nos piden saber si existe. Para ello, también vamos a tomar el dominio de G y el rango de F. Y al hallar la función de composición, tenemos los valores menos 5, 5 y 8. Igual que el mismo problema anterior, los hallamos, y en este caso 4, menos 5 pertenece a la función f y menos 5,3 pertenece a la función g. Por ende, 4,3 pertenece a la función g o f, o en todo caso g de f de x. De igual manera hacemos con el siguiente, que es 2,5 pertenece a la función f, menos 5,3 pertenece a la función g, y por ende sale 2,3 que pertenece a la función g o f. De igual manera la siguiente, 3,8 que pertenece a la función f, 8,10 que pertenece a la función g y 3,10 en este caso que pertenecería a la función g de f de x, ya que como punto de partida tendríamos al primer valor de la función x y como punto de llegada tendríamos al último valor de la función de g para hallar en este caso, ¿no? Ahí se ha puesto un ejemplo para poderlo notar. En la función del ejemplo está la función g de f de 4, que en total sería el resultado número 3. Muchas gracias. Para el problema número 8 nos piden hallar A y B teniendo en cuenta las funciones f de x y g de x. Para esto nos dan que f más g en menos 1 es 16 y f menos g en 3 es igual a 14. Entonces simplemente hallamos los dominios. Para este caso solamente vamos a ver que los dominios tienen que intersectarse. En este caso solamente se intersecta cuando f de 1 y g de 1 se unen y cuando f de 2 y g de 2 se unen. Entonces solamente hallaríamos los dominios. En este caso sería en 1 que tiende a infinito, sería el dominio, desde menos infinito hasta 1. Lo mismo ocurriría para f2 y g de 2, que sería en 1, pero cuando es mayor a infinito, ¿no? De 1 hasta infinito. El dominio sería desde 1 hasta más infinito. Lo mismo ocurriría en la resta, porque solamente se intersectan los dominios. Ocurriría exactamente lo mismo. Sería 1 y 1 acá. Abierto en este caso y cerrado. Los dominios son exactamente los mismos. Y simplemente resolveríamos las ecuaciones para igualarlas. En este caso, f1 más g de 1 sería 5b x cuadrado más 3x
menos 6a más 3. F2 y G de 2 sería 2b por a, x al cuadrado, más 5x más b más 4. Para el tercer dato sería 5bx al cuadrado menos 2a menos 3x más 3. Y para f menos 2 y g de 2 sería 2b menos a al cuadrado, x al cuadrado menos 5x más 4 menos b. Para este caso, como nos dan de dato f más g menos 1 igual 16 y f menos g igual a 3 igual 14, analizando en las cuatro ecuaciones, se entiende que de la primera, de 1 y en 4, simplemente vamos a reemplazar en la ecuación 1 y en la ecuación 4 los valores. Al resolver esto, nos da que en la primera nos sale la ecuación de 5b más 6a igual 16, y en la cuarta ecuación sería 17b menos 9a igual 25. Para encontrar los valores de a y b solamente lo igualamos. En este caso sería 5b más 6a igual 16, 17b menos 9a igual a 25, y solamente multiplicamos por 3 y por 2. Para este caso las nuevas ecuaciones serían 15b más 18a igual a 48, 34b más menos 18a igual a 50. Sumamos los valores, nos daría 44b igual a 98, b vale 2, y reemplazando en la ecuación nos daría que a vale 1. Entonces primero vamos a poner P, y P sería igual 1 sobre 2, y el precio que nos dan sería 300 menos X. Ahora, para encontrar lo que nos pide el problema, lo que el problema nos pide es cómo depende y de X. Y para encontrar eso vamos a sustituir el valor de P en Y. Vamos a ver. Sería 300p menos 2p al cuadrado (2p cuadrado). Acá de nuevo sería y igual, sería 300 por 1 sobre 2 por 1 sobre 2, y esto en la vez sería por 300 menos X, que es el valor de P en un principio. Cerramos paréntesis, menos 2 por 1 cuarto igual 300 menos X, y al final esto elevado al cuadrado. Luego resolvemos.
este caso sería, vamos a operar 150, 300, menos 150x menos 1/1 por 300 al cuadrado menos se podría subíndice acá, sería menos 600x más x cuadrado. X al cuadrado. Cerramos paréntesis en la operación. Cerramos paréntesis y al final el resultado que obtenemos sería igual 150x menos 0.5 x al cuadrado. Y en este caso, este sería el resultado requerido que expresa el ingreso mensual y como una función de la demanda X en el mercado.